Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Teología del Día, el lugar donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. Hablemos de la elección de Dios en los cristianos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la elección de Dios en los cristianos? ¿Cómo funciona? Si tiene algo que ver con la predestinación, si realmente somos predestinados o no somos predestinados. ¿Crees en la expiación limitada? Quizá expiación ilimitada. ¿Tienes un punto de vista calvinista en el cual piensas en la predestinación? Pues iniciemos. Una definición adecuada de la elección es la determinación eterna de Dios, por la cual Él en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito o requisito previamente visto en los hombres, eligió a un cierto número de ellos para ser los recipientes de su gracia especial para justificación, santificación y vida eterna o glorificación. Y esto en y por medio de Jesucristo. La Biblia, como sabemos, es la palabra de Dios, la autoridad absoluta e incuestionable en toda doctrina y práctica. No es nada sabio hacer recortes en la verdad de Dios, ya que si intentamos hacer algún recorte en la verdad de Dios para que vaya con respecto a nuestra manera de pensar, tenemos que tener claro que la palabra de Dios no va de acuerdo con los conceptos humanos formados por nuestras tradiciones o innatos al hombre ya caído en el pecado. La Biblia enseña verdades aparentemente, y abro comillas, contradictorias, cierro comillas, según el criterio de nuestro entendimiento. Verdades irreconciliables para la lógica humana. Y es que tenemos que entender y tener claro que la lógica humana no es el criterio para resolver qué es cierto y qué no lo es. Hagámonos la pregunta entonces. ¿Ha elegido Dios a todos aquellos que se van a salvar o que se han de salvar? ¿O al final de cuentas la salvación depende de la elección del pecador? Para concluir solo esta parte de la elección, tenemos que decir que la elección es el acto de Dios por el cual en el pasado eterno Él escogió a aquellos quienes serían salvos. ¿Qué es eternidad? Este fin de semana estuve predicando sobre la eternidad, estuve dando una meditación sobre la eternidad y básicamente les explicaba y les decía que si eran capaces de eliminar el tiempo, el espacio y la materia, eso es eternidad. Y es que Dios vive en una eternidad continua, pero nosotros fuimos escogidos en la eternidad pasada, por así decirlo, para tener una pequeña idea. La elección es incondicional porque no depende de nada fuera de Dios, tal como las buenas obras una fue prevista. Veamos lo que dice Romanos capítulo 9, del verso 13 al verso 16. Dice de la siguiente manera: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Todos tienen que saber por qué Esaú despreció la primogenitura. Y continúa en el verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahí tenemos la respuesta. ¿Qué es la elección de Dios? Es la elección que ha tenido para todos aquellos de los cuales ha tenido misericordia. La correcta interpretación de las Escrituras esencialmente es posible para la persona regenerada y bajo la guía del Espíritu Santo, y eso lo tenemos que tener claro. El ponernos a debatir todo este tipo de detalles con personas que no han sido regeneradas, desde mi punto de vista no es malo, pero tienen que entender que aunque no es una pérdida de tiempo, esas personas están cegadas porque no tienen la guía del Espíritu Santo. Es importante tener todo este conocimiento teológico junto a nosotros, pero sabiendo y considerando que si lo vamos a compartir o entre comillas vamos a entrar a un debate con personas no regeneradas o no salvas, ellos van a poner ciertos puntos de vista que desde mi percepción son bastante tontos. Tenemos que considerar eso. Ahora, esto no cambia para nada el hecho de que todo aquel que quiera puede ir a Cristo. Es decir, yo puedo ir a Cristo, usted puede ir a Cristo, cualquier persona puede ir a Cristo. Todo aquel que crea será salvo. Esa es la verdad de las cosas. Una vez alguien lo explicó de una manera un poco diferente y bastante sencilla. Dijo que los elegidos son todos aquellos que quieren, mientras que los no elegidos son aquellos que no quieren. Y todo ello según el propósito de Dios. Tenemos que reconciliar nuestra mente y nuestro corazón con el propósito de Dios y con la voluntad de Dios. Es hora de que lo hagamos porque este es el universo de Dios. Él lo hizo de la manera que quiso crearlo. Y ahora llegamos a un verso o una parte, porción de la palabra que es sumamente importante y que tiene mucho que ver con esto. Y es Romanos 8, del verso 28 al verso 30. Dice de lo siguiente, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29 del capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, no se está hablando aquí de nadie que ha sido elegido para perderse, porque las personas de las que está hablando este versículo aquí
son las que empieza a hablar en el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los salvos amamos a Dios. Está hablando sobre los llamados, es decir, los predestinados. Pero es que la predestinación nunca se refiere a los que están perdidos. Nunca encontraremos esa relación en la palabra de Dios. Y si alguno comienza a hablar de cierta persona predestinada a perderse, pues no está siendo fiel a la Escritura, ya que en ese caso estaríamos haciendo a Dios injusto, porque está creando personas que ya vienen predestinadas a perderse y está creando personas que ya vienen predestinadas a vivir con Él por la eternidad. La Biblia en ningún momento dice esto. La Biblia sí dice que cuando Dios le salva, se va a ocupar de nosotros. Es decir, Él le va a ayudar para que culmine con éxito el proceso de su obra divina en todos nosotros. Pero analicemos el verso 29 y 30 ahora. Indica de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó. En este caso, solo para hacer un paréntesis, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Acá todo el contexto cambiara si solamente dijera porque a los que antes predestinó. Pero es que antes de predestinar tiene una palabra importante y dice porque a los que antes conoció. Entonces, ¿en qué sentido hemos de entender aquí la expresión a los que antes conoció o preconoció? En el sentido de a los que él sabía anteriormente que se arrepentirían de toda edad y de toda raza. ¿Significa la misma cosa los que antes conoció y los que predestinó? Bueno, apenas lo podríamos creer porque se mencionan las dos cosas. Aquí se menciona presciencia y predestinación, y la una es causa de la otra. Veamos qué es presciencia. Y es que la presencia es el aspecto de la omnisapiencia de Dios, por el que los acontecimientos futuros son conocidos por Él de antemano y sin mediar ninguna indicación objetiva de que están por ocurrir. Una vez más repito, eso es presciencia, no presencia, es presciencia. El término lo podemos encontrar en 1 de Pedro 1:2 y básicamente es conocer de antemano. El preconocimiento de Dios en realidad es su capacidad de discernir el futuro como una evidencia primaria de que Él es Dios. Todos los que somos salvos sabemos que Él puede ver el futuro. De lo contrario, Él no sería Dios. Un Dios que no puede ver el futuro, entonces no es Dios. Nuestro Dios es todopoderoso y Él, en su omnisapiencia, Él ya ve el futuro. Esto tiene que ver con la presencia, que es uno de sus atributos no comunicables. Recordemos que tenemos dos tipos de atributos de Dios: los comunicables y los no comunicables. El atributo comunicable más grande que Él ha querido compartir con nosotros es el amor. Pero atributos como la presciencia, su omnisapiencia, su omnipotencia, esos son atributos no comunicables y que le pertenecen solamente a Él. Es importante distinguir entre preconocimiento y predestinación. Conocer no significa determinar y no se debe forzar preconocer para que signifique predeterminar. En Hechos 2:23, el conocimiento previo de Dios con respecto a la muerte vicaria de Cristo está relacionado con su plan o propósito infinito de que Cristo muriera por los pecadores. Dios previó también que algunos aceptarían la salvación provista, y a los tales quiso darles el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ordenó de antemano o predestinó a todos los que voluntariamente aceptaran el don de su salvación a que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, como lo dice Romanos 8:29. De este modo es el caso de los seres humanos como agentes morales libres. La predestinación está relacionada con el preconocimiento, de acuerdo a lo que dice el verso 30, de los que están así predestinados a conformarse a la imagen de Cristo. Se dice que son llamados justificados y glorificados. De forma similar, 1 de Pedro 1:2, la elección divina se debe considerar como basada en el preconocimiento de Dios con respecto a los que aceptarán su don de la salvación. Sé que podría ser difícil para nuestras mentes limitadas clasificarlas como estados de la manera divina con respecto a los hombres, pero es que en el verso 30 indica: a los que conoció de antemano los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó declarándolos justos, y a los que justificó les hizo participar de su gloria. En este caso no tenemos que caer en el error de la expiación limitada, en el cual algunas líneas calvinistas manejan, en el cual la expiación limitada, en palabras sencillas, sin meterme tanto a la teología de ellos, es que indica que casi que Jesucristo, su expiación es limitada para cierto número de personas, y ahí es una conexión con la predestinación. Tenemos que saber que la expiación que Cristo hizo es ilimitada, es decir, está para todos, para todo aquel que quiera creer y para todo aquel que quiera ser salvo. No es correcto forzar este verso de la Biblia o esta parte de la Biblia para empezar a enseñar sobre la predestinación sin antes saber la palabra que viene
antes de predestinación, es decir, a los que preconoció. Juan Calvino, sé que fue muy famoso al exponer su famosa teología de la predestinación, pero es que desde mi punto de vista estamos haciendo a Dios también un poco injusto en ese momento, ya que estamos creyendo de que Dios está creando personas que vienen predestinadas a morir cuando no es así. Sí es cierto que Dios conoce y Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Él es Dios. Pero enseñar que ya viene gente predestinada a pasar la eternidad en el infierno no es correcto, porque va en contra de lo que la Biblia nos está enseñando acá. Lo más importante de esto es entender y comprender todo el pasaje, lo que nos está indicando y lo que nos está diciendo. Una expresión ilimitada en la cual creemos que Jesucristo, Redentor de la humanidad, ha dado y nos ha brindado toda la salvación para todos aquellos que la quieran tomar. No es limitado un número de personas, porque entonces estamos limitando la salvación que Cristo nos ha dejado. Podemos hablar un poco más sobre este pasaje, pero dime tú qué piensas sobre la predestinación. Si alguna vez te habías escuchado, ¿qué te parece este verso de Romanos 8? Espero que eso sea de bendición para todos nosotros, que Dios les bendiga y les sirva para crecimiento espiritual.